Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es, tu sangre me compró a mí y ahora estoy completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firme estaré, completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti todo me das y nada bueno negarás. Desde que tú eres mi porción, no pido más. Completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre. Buen Salvador, ante tus pies tribus y lenguas estarán, y entre los salvos yo estaré por siempre ya, completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Rey exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y le alabaré. Rey exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Rey exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y le alabaré. Rey exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará.
Muy buenos días. Siempre es un motivo de gozo y de gratitud poder llegar hasta ustedes cada semana a través de este culto en línea. Es un motivo de gratitud. También cada una de las personas que trabajan coordinando o participando, grabando un video, haciendo una lectura bíblica. Gracias a Dios por todos los que trabajan y coordinan todo lo necesario para poder desarrollar este tiempo de culto en línea. Y también es un motivo de gratitud y de gozo saber que los hermanos de la iglesia separan su tiempo específicamente para ser parte de este culto en línea. Estamos muy agradecidos a Dios por eso. Y también somos parte de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, estando atentos a los informes. Así que gracias por su atención en este momento. Quiero recordarle todas nuestras actividades semanales. De hecho, todos los días y los horarios de nuestras reuniones semanales siempre aparecen al inicio y al final de la transmisión. Así que por favor esté atento tanto al inicio como al final de la transmisión para ver los días y los horarios de nuestras reuniones como iglesia. Y por favor tome ese tiempo como una invitación a participar para usted y para toda su familia en los diferentes grupos que tenemos. Los días martes es un día que específicamente dedicamos a la oración en nuestra reunión de oración. Los días viernes es el tiempo del ministerio Mujer con Propósito, el grupo de damas de nuestra iglesia. Los días sábados es el tiempo para el grupo de adolescentes, el grupo de jóvenes adultos. Los días domingos participamos del culto en línea, pero también se desarrollan las clases de escuela dominical. Todo esto a través de la plataforma Zoom, y por esta razón queremos invitarlo a participar de todas nuestras reuniones. Además, por supuesto, una vez al mes tenemos la reunión de parejas y también una vez al mes se desarrolla la reunión de varones, como el día de ayer tuvo lugar la reunión de varones. Así que, por favor, le animamos a participar con nosotros. Y bueno, le comento que la semana pasada también ya se inició el grupo de estudio bíblico Primeros Pasos, que es un estudio bíblico para nuevos creyentes. Ha sido un bonito tiempo, hay mucho ánimo, mucha hambre por alimentarse de la palabra de Dios. Le pedimos que nos acompañe orando también por este grupo que está estudiando la Biblia a través de esta clase de Primeros Pasos. Y quiero anunciar que el día lunes 6 de septiembre se va a aperturar una clase de membresía. Esto lo estuvimos anunciando la semana pasada y específicamente quiero pedir su atención en este momento, porque el día lunes 6 de septiembre, a través de la plataforma Zoom, estará dando inicio a la clase de membresía. El horario de la clase va a ser a las 8 de la noche en adelante. Todo el tiempo que dure el curso, los días lunes a las 8 de la noche, se va a desarrollar el tiempo de la clase de membresía. Quizá algunos de los que me están escuchando ya llevaron el curso de membresía y no pudieron pasar por el tiempo de incluirlos en su membresía a través de una sesión. Bueno, vamos a prepararnos nuevamente, así que le animamos a participar de este curso. Pero además, si usted quiere hacerse miembro de la Iglesia Bautista de Salamanca y quiere conocer lo que esto implica a través de un estudio de la Palabra de Dios, bueno, le animamos a también sumarse a este tiempo de clase de membresía. Repito una vez más, lunes 6 de septiembre o a partir del lunes 6 de septiembre a las 8 de la noche a través de la plataforma Zoom. Bueno, para terminar tengo que anunciar que el día domingo 5 de septiembre, es decir, este domingo siguiente, no tendremos transmisión a través de YouTube, porque el primer domingo de cada mes es para nosotros un tiempo especial donde nos encontramos a través de un culto unido a través de la plataforma Zoom también. Así que queremos invitar a todos los hermanos, a las familias, a los amigos que nos acompañan y en esta mañana a separar su tiempo el día domingo 5 de septiembre para tener un culto unido a través de la plataforma Zoom. Si por alguna razón no sabe cómo conectarse a esta reunión, a través de los grupos de WhatsApp, a través de nuestras redes sociales podemos hacerle llegar la información, así que por favor póngase en contacto con nosotros. Va a ser un tiempo muy bonito poder reencontrarnos en este tiempo de culto unido a través de la plataforma Zoom este primer domingo del mes de septiembre. Queridos hermanos, que con el favor de Dios sigamos teniendo un buen inicio de semana, pero que toda esta semana el Señor nos bendiga a través de la comunión con Él y también siendo de bendición para la vida de otras personas. Muchas gracias por su atención, que el Señor le bendiga. Dios y Jesús.
Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este día. Vamos a tener la lectura de la Biblia. Primero vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que provees a mi familia, a mi Perú y al mundo. Te pedimos perdón por nuestros pecados y, Señor, en ti tenemos esperanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer la palabra de Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el 19. Dice la palabra: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea la palabra del Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Quiero agradecer al Señor por darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta ocasión una porción del libro de Filipenses, el capítulo 4, los versículos 10 hasta el 19. Es interesante ver en esta porción que se presenta a lo menos 3 personajes que ocuparán nuestro pensamiento en esta ocasión. El primero es el apóstol Pablo como un misionero. El segundo es los oferantes, las personas que están apoyándolo económicamente. Y tercero, Dios como el dueño de la mies, el jefe de los obreros. Así que en esta ocasión pues quisiéramos ver esto como lo que la Biblia nos enseña respecto al sostenimiento de la obra misionera. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de poder meditar en tu palabra, especialmente sobre este tema que es muy especial para nosotros, que nos interesa de una manera muy fuerte que se predique el Evangelio del Señor Jesucristo. Te rogamos tus bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo
comienza esta porción que acabamos de mencionar en el versículo 10, diciendo lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Ahora, no es que a la iglesia se había descuidado de ayudarlo, estamos hablando de la iglesia en Filipos. No es que se había olvidado de ayudarle, no, es que había descuidado esta relación de apoyo para el hombre de Dios. No, lo que pasaba más bien es que la persona que generalmente llevaba esta ofrenda al apóstol Pablo, pues estaba enfermo por un tiempo y entonces pues por eso se interrumpió. Por eso que también el apóstol Pablo menciona aquí, dice que de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, no había forma de hacerlo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí es que esta iglesia en Filipos estaba siempre dispuesta a ayudarlo en la misión que Dios le había encargado al apóstol Pablo. Nosotros como personas que amamos la obra de Dios y que estamos en la obra de Dios, podríamos decir con toda sinceridad que la obra misionera representa para nosotros la madurez de una iglesia. Representa para nosotros el ser obedientes a nuestro Dios en el plan que Él tiene para alcanzar a otras personas en otras partes del mundo o en otras partes de nuestro país. También representa para nosotros el hecho de que estamos creciendo en el conocimiento del Señor y no solamente conocemos lo que debemos hacer, sino que somos obedientes a la palabra del Señor. No hacer la obra misionera es más bien manifestar una inmadurez. Es una iglesia que no ha madurado. Son cristianos que no han madurado. No hacer la obra de Dios representa más bien una situación de desobediencia, una actitud de rebeldía en contra de lo que Dios ha establecido. Y en tercer lugar diríamos que faltaría un profundo amor por las cosas de Dios y desde luego por el Señor. Han caído estas iglesias en una actitud tan egoísta que solamente están pensando en su propio bienestar, en su propio grupo como iglesia y no están considerando el plan de Dios para alcanzar a la humanidad. Qué interesante cuando llegamos ya al versículo 11. La palabra del Señor nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, lo que está pasando aquí el apóstol Pablo es que él, como hombre del Señor, siempre estaba sustentado por el Señor. Indudablemente, cuando Dios nos envía a hacer la obra, vamos a pasar por algunas situaciones un poco complicadas. No cabe la menor duda respecto a esto. Al diablo no le gusta que prediquemos el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, vamos a pasar por algunas situaciones un poco complicadas. Sin embargo, Dios, que es el dueño de la mies, el jefe de nosotros los obreros, pues no nos va a descuidar jamás. No se va a olvidar de nosotros. El apóstol dice: no lo digo porque tenga escasez. No es que estaba en una miseria absoluta. No, de ninguna manera. Él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay una actitud de contentamiento que es importante que esté en la vida de cada siervo del Señor. Que no andemos todo el tiempo quejándonos o mostrando una necesidad total, como que si Dios nos hubiese mandado a sufrir. Y no es así. Ahora, el versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así es, cuando Dios nos envía a algo, a hacer una obra, en este caso, la obra de la predicación del Evangelio de Cristo, pues
Él es quien nos va a preparar, Él es quien nos va a enseñar. Y no vamos a estar disgustados ni tristes en el lugar donde nos encontremos. Como comenzó diciendo en el versículo 10, en gran manera me gocé. Siempre va a haber una oportunidad de disfrutar, de gozar, de saber que estamos haciendo la obra de Dios, de saber que nuestra vida le es útil al Señor a pesar de la situación en que podamos estar viviendo. Entonces, aquí el apóstol también en esta porción hace una declaración que muchas veces es muy mal utilizado, pero que pues en relación a esta situación del siervo de Dios, pues es importante que nosotros lo recordemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué gran declaración la que encontramos aquí de parte del apóstol Pablo. Pero no está hablando de que pues todo lo puede hacer. No, lo que está hablando es más bien acerca de su situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay contentamiento en Él, hay tranquilidad en Él, hay la oportunidad de seguir haciendo la obra del Señor a pesar de las situaciones. Hay tiempos en que tiene escasez, hay tiempos en que tiene abundancia. Y el apóstol termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aquí, ese es el caso que encontramos en esta porción del apóstol Pablo. El segundo grupo de personas que nos gustaría ver es más bien el caso de los oferantes, es decir, los que están apoyándolo económicamente. Como ya hemos visto al comienzo, pues ellos estaban dispuestos siempre a ayudarlo. Llegamos al versículo 14 y sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Ahora, aquí hay dos cosas que encontramos que son valiosas considerarlas. En primer lugar, la iglesia estaba dispuesta siempre a participar. Y parece que en esta ocasión la situación del apóstol Pablo era de mucho tristeza o tiempo complicado, porque él le llama mi tribulación. Sin embargo, qué bueno es saber que la iglesia estaba lista para ayudarlo a participar con él en estos tiempos. El versículo 15 nos hace una aclaración aquí que es bastante importante para mí. El versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora, aquí hay dos cosas que también me interesan mucho mencionar. Es decir, en primer lugar, cuando el apóstol salió para predicar, después de haber estado en Filipos, pues la iglesia comenzó a apoyarlo económicamente. Y dice que tal vez otras iglesias se olvidaron. Sin embargo, la iglesia en Filipos siempre estuvo dispuesta a ayudarlo, buscando la oportunidad para apoyar la obra de Dios. Y aquí una declaración, la segunda declaración que encuentro aquí es muy valiosa para mí, cuando dice en razón de dar y recibir. En otras palabras, yo he escuchado en algunas ocasiones que lo que el apóstol trata de decir aquí es que pues la iglesia le da una ofrenda y el apóstol le retribuye con alguna enseñanza, pero no está hablando de eso esta porción. Lo que está diciendo esta porción es que no hay ningún contribuyente con los obreros de Dios, con la obra de Dios, que no esté siendo considerado por Dios. Es decir, nosotros no estamos haciendo un acto de misericordia en este caso. No estamos haciendo un acto de ayudar a un prójimo en este caso. No, estamos haciendo la obra de Dios. Toda iglesia debería sentir con mucha responsabilidad. Todo cristiano debería sentir esto con mucha responsabilidad, que Dios nos comisionó la predicación del evangelio. Dios comisionó a la iglesia
como el único ente para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, los hombres que salen como misioneros son más bien los enviados por la iglesia para llevar el mensaje, para cumplir el plan de Dios, para alcanzar a otras personas para Cristo. No importa dónde estén, si estamos convencidos que Dios los envió, allí deberíamos estar con ellos a través de nuestra obra misionera, a través de nuestras oraciones, a través de tal vez una llamada telefónica o una carta o algo para decir que estamos con ellos, para que ellos sientan la presencia de la iglesia con su misionero. Ahora, en ese asunto de dar y recibir, diríamos que con toda sinceridad no se trata de una expresión retórica del apóstol Pablo, no. Es más bien una doctrina que la encontramos en la palabra del Señor, que el apóstol hace mención aquí y que la iglesia en Filipos la conocía perfectamente bien y la había puesto en práctica, y que en muchas ocasiones, pues, es lo que nos falta a muchos cristianos. Es decir, hombres que conocemos a Cristo y que no nos comprometemos con las cosas del Señor, muchas veces por temor, muchas veces por egoísmo, muchas veces porque somos desobedientes a la palabra del Señor y muchas otras veces porque simplemente no hemos madurado en las cosas de Dios. Todos los domingos venimos al templo, todos los domingos escuchamos un mensaje, muchas veces esos mensajes tienen que ver con la obra misionera, por lo tanto no es que no sabemos, es simplemente que no hemos madurado y no queremos poner como prioridad la obra de Dios, sino más bien nuestras propias situaciones. Y por eso es que no hacemos la obra del Señor, no damos las ofrendas misioneras, no estamos contribuyendo con los misioneros, los hemos enviado, sí, de repente en el momento cuando ellos han dicho queremos ir a tal lugar, hemos dicho amén y hemos estado dispuestos para decir te vamos a apoyar, pero una vez que el siervo ya está en el campo haciendo la obra del Señor, nos hemos olvidado de ellos y no estamos contribuyendo. Valdría la pena más bien que podamos observar aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta doctrina. Es decir, lo que está mencionando el apóstol Pablo es una enseñanza que la encontramos en la Biblia y diríamos que tiene que ver con dar y recibir. En otras palabras, cuando damos para la obra de Dios, no estamos endeudándonos con nadie, ni estamos sacrificándonos. Estamos más bien contribuyendo, aportando a la obra del Señor, que nunca se va a olvidar de nuestras propias necesidades. Si vamos al versículo 19, vamos a encontrar aquí una declaración que sigue siendo actual y que será actual en todo tiempo para las iglesias que aportan económicamente para la obra misionera. En el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo era la situación en aquel entonces de Filipos? No lo sabemos exactamente. Sin embargo, pues cuando habla de una ofrenda de sacrificio, como lo encontramos, por ejemplo, en el versículo 18, estaríamos hablando entonces de una ofrenda que demandaba de ellos un esfuerzo muy especial. No estaban enviando lo que les sobraba, sino más bien ellos estaban enviando sabiendo de que estaban apoyando la obra del Señor, estaban cumpliendo con la voluntad de Dios para predicar el evangelio en otras partes, fuera del local de la iglesia en Filipos. Miren lo que dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante,
sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué rubro en el cual el Señor pone aquí las ofrendas misioneras? Dice que son olor fragante, por supuesto, olor fragante para Dios. Sacrificio acepto, por supuesto, es un sacrificio acepto para el Señor. ¿Y qué más dice? Son agradables a Dios. Bueno sería, hermanos, que nosotros estemos siempre dispuestos a considerar la obra misionera no como un sacrificio para nosotros, en el sentido de que estamos dando más allá de lo que Dios nos demanda. No, sino más bien que lo tomemos como que estamos haciendo una obra de repente no porque nos sobra dinero, sino porque hemos hecho bien nuestra cuenta y hemos puesto en primer lugar la obra del Señor. Sacrificio acepto a Dios, olor fragante a Dios, agradable a Dios. Y por eso es que el apóstol termina este pensamiento diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para ilustrar esto, quiero a lo menos mencionar unos 2 o 3 casos que encontramos en la Biblia. En primer lugar, vamos al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Elías? Elías, por haber predicado el mensaje del Señor, se encontraba en una situación un poco complicada. Y el Señor entonces lo manda a Sarepta, desde luego en un lugar muy pobre. Y le dice que él ha considerado a una viuda para que le dé de comer. Y entonces, pues, no sé si de repente en las ideas de Elías estaba encontrarse con una viuda que tenía dinero y por lo tanto podía atenderlo. Pero Elías fue y en la entrada de Sarepta se encontró con una mujer que estaba recogiendo pedacitos de leña que estaban tirados en el camino. Y dice que Elías le dijo: por favor, tráeme un vaso con agua. Y la mujer, sin protestar, sin decirle no te conozco ni nada por el estilo, fue para traerle el vaso con agua. Y entonces Elías la llama otra vez y le dice: por favor, también tráeme una torta pequeña. Y la mujer lo miró y dice que le refutó diciendo: mira, precisamente había salido para recoger unos trozos de leña para hacer una torta para comerla con mi hijo. Estamos hablando de repente de un pan hecho directamente al fuego. Y la mujer le dijo: porque no tenemos nada más. Voy a preparar esta torta para comerla con mi hijo y dejarnos morir. En otras palabras, esta mujer y su hijo están viviendo en una extrema pobreza. En una extrema pobreza. Ya no había más. Aparte de ese poquito de harina y ese poquito de aceite, ya no había más. Y Elías le dice: está bien, pero ve y prepárame para mí primero. Porque Dios ha dicho. Y le menciona lo que Dios había dicho. Y esta mujer fue y preparó una torta pequeña para Elías. Y la Biblia dice que nunca faltó la harina y nunca faltó el aceite, hasta cuando comenzó a llover en el lugar y la tierra entonces produjo su fruto. Así es el Señor. Nunca le damos para su obra o la obra de Dios,
sin que Él nos retribuya. Y esto no se trata de hacer un negocio con Dios. Se trata más bien de conocer lo que dice la palabra de Dios y haber madurado de tanto como para reconocer que Dios no miente, que Dios no nos manda a hacer cosas que no son para nuestro beneficio. Imagínense si esa viuda hubiese dicho, lo siento, yo no conozco a Jehová, no sé quién se trata, y entonces no te voy a dar. Esto es lo último que tengo para comer con mi hijo y no te voy a dar. Seguramente que el final de la historia hubiese sido que esa mujer y su hijo, que estaban viviendo en extrema pobreza, rápidamente hubiesen muerto de hambre. Pero no fue así, porque la mujer reconoció que Jehová es Dios y que no miente, y entonces hizo la torta. Esto es lo que encontramos en la palabra del Señor. Jamás damos nada para la obra de Dios que Dios nos retribuya. Nosotros no somos simplemente personas que estamos haciendo un esfuerzo porque Dios es malo y nos manda a que lo hagamos. No. Dios es generoso con nosotros. Y si Él quiere que nosotros demos, es porque no quiere que a nosotros nos falte. Lo que tenemos que hacer es simplemente contribuir con la obra de Dios. Así lo hicieron los filipenses. Ellos conocían perfectamente bien esta enseñanza, esta doctrina, y lo hicieron. La iglesia de Hebreos es otra iglesia que también le gustaba participar en esto porque ellos conocían perfectamente bien el plan de Dios. En el capítulo 6 del libro de los Hebreos, el capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios es justo y Él siempre va a retribuir. Quiero terminar yendo al libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 12. En primer lugar, vamos a ir al versículo 24. Versículo 24. Quiero leer, dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En otras versiones dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes ni siquiera pagan sus deudas y vienen a pobreza. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. Como tú puedes ver, no se trata de un versículo aislado. Está en todas partes de la Biblia. Lo que estoy mencionando son algunos casos de los muchos que encontramos en la palabra de Dios. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestras iglesias. Dios quiere que nuestras iglesias prosperen, que tengan lo suficiente para poder hacer la obra del Señor. Pero demanda de nosotros que seamos cristianos maduros, que seamos cristianos obedientes, que hagamos lo que Él nos ordena hacer. El versículo 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La iglesia de Filipos conocía perfectamente bien esto. Y entonces lo que hizo es obedecer al Señor. Pablo salió de Filipos después de haber predicado el evangelio ahí y se fue a otro lugar. Y la iglesia, que no era una iglesia antigua, porque Pablo la comenzó, le apoyó económicamente en otras partes donde él iba a predicar. Ya habían pasado años. Ahora el apóstol se encontraba en la cárcel, por eso es que él lo considera como su tribulación. Y entonces, estando en esa situación, la iglesia no dejaba de
apoyarlos económicamente. Él era su misionero. Él era el hombre que Dios había escogido para llevar el evangelio a otras partes. Y esa iglesia era tan madura para poder sustentar el plan de Dios de la predicación del evangelio a toda criatura. No dejemos que el diablo nos robe este privilegio. No dejemos que el diablo nos haga ver primero nuestras necesidades, nuestras situaciones que a veces son complicadas, en lugar de mirar primero las cosas de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidarse de lo que nosotros hacemos a favor de otras personas. Que seamos hombres y mujeres de Dios, que siempre estamos dispuestos a apoyar la obra del Señor. Porque Dios no es injusto. Porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de leer tu palabra, de conocerla. Y el privilegio, oh Dios, de ser cristianos obedientes. Ayúdanos, Padre Celestial, a que los problemas que nos rodean, los problemas que tal vez están alrededor nuestro o de nuestra familia o en nuestro país, Padre Santo, no nos roben el privilegio de saber que tú eres un Dios que suple nuestras necesidades. Te alabamos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y que no nos olvidemos de la obra misionera, que apoyemos a los hombres que hemos enviado para que prediquen el evangelio en otras partes por nosotros. Bendiciones, hermanos. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa